Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo a ustedes siempre. Amén. Podemos sentar. Queridos padres, feliz Día del Padre. Recordamos también cada vez que oramos en casa, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, que todos tenemos nuestro Padre Celestial, el Creador, como nuestro verdadero Padre. Y los cristianos entonces somos hermanos entre sí, e hijos del mismo Padre Celestial por la fe en Cristo. Ahora bien, en esta historia bíblica tenemos un padre que se perdió. Así que quería preguntarles, ¿es posible que los padres se pierdan y se extravíen? Conocemos la historia del hijo pródigo, ¿sí? ¿Se acuerdan la historia donde un padre tenía 2 hijos y el hijo menor dice: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, porque me quiero ir de casa, me quiero vivir la vida? Y el padre le permitió. Pero en esta historia tenemos un padre perdido. No sabemos el nombre. Ponele el nombre que vos quieras. Padre ausente, padre que se fue, que se borró, o padre que sufrió y por eso se ausentó. Como sea. Y la verdad es esta, que en nuestra historia Jesús viene a rescatar a este papá. Y esto es lo más hermoso que podemos escuchar en un Día del Padre. Que Cristo está a favor de los padres. Y se toma la molestia, el trabajo, el tiempo y la pasión de ir a rescatarle, de ir a buscarle. Y cuando escuchamos en el Evangelio dice que Él cruzó el lago, se fue a la otra orilla del lago, del mar de Galilea. Y fue a un territorio que sabemos que no era un territorio judío, porque ¿qué animal era el que se apacentaba, el que se cuidaba? Los cerdos. El pueblo de Israel tenía prohibido comer cerdos, pero esta gente, los gadarenos, sí comían cerdos y eran bastante, les gustaba bastante, ¿no? El chancho, ¿sí? Capaz con un buen asado de cerdo con una cervecita puede ser para hoy, ¿eh? Pero Jesús no está interesado en los cerdos ni en los gadarenos en sí, sino que sabe de un padre que está solo, desnudo. ¿Y dónde vive? ¿Dónde está? Habita en un cementerio, entre los sepulcros, que era la forma que se acostumbraba en aquella época, ¿no? Hacer como un nicho familiar, ¿sí? Una tumba familiar, y se ponían en las paredes de esa cueva la cajita con los huesos de los difuntos, como fue el sepulcro mismo de Cristo. Y va y lo rescata. Así sucede también en nuestra vida. Cuando estamos más solos, más desnudos, y en la muerte, ¿quién aparece a nuestro lado? ¿Quién es el único que puede venir a rescatarte? Jesús, la resurrección y la vida. Y no se cruzó un lago, se cruzó del cielo a la tierra. Se encarnó de la Virgen María, nació en Belén, padeció en la cruz por nuestros pecados, resucita al tercer día de la muerte y así nos rescata. Y ahora tenemos la bendición de que como padres también somos hijos por el bautismo. Así que esto es lo interesante, que como cristianos, además de ser padres de nuestros hijos, somos hermanos en la fe de nuestros hijos. Y esto es tan lindo porque vos como papá podés transmitir esa fe bautismal, esa fe trinitaria, y debés hacerlo a tu generación presente.
Y cuando digo generación presente no es apenas a tus hijos, lo cual es primero y primordial, sino a aquellos que te rodean. Puede ser tu vecino, tu hermano de carne y sangre, tus propios padres, porque puede ser que quizás no te criaste en una familia cristiana. O era cristiana tu familia en algún momento y dejó de serlo. Y ahora está como los gadarenos, en un ambiente pagano, ateo, agnóstico. Y tenemos que volver a ir a evangelizar a nuestra propia familia. Son los tiempos de decadencia espiritual que vivimos. Uno escucha de que la iglesia cada vez somos menos. Estoy tan contento que estén aquí. Pero ¿qué significa? Que si vemos los signos de los tiempos, la gran familia de la fe, la santa iglesia en el mundo entero, está siendo amenazada y perseguida por el ateísmo, el materialismo, las seducciones carnales, y nosotros estamos en medio de eso, como este padre. No estamos exentos, no vivimos en otro planeta. Esta es la tierra donde vivimos. Y sufrimos los ataques de Satanás también. La bendición del bautismo es tan grande que como el Hijo de Dios mora en nuestros corazones, Cristo por la fe, su Espíritu Santo está con nosotros, el diablo no te puede tocar. Tus hijos están en Cristo por el bautismo, no están sin Cristo. Lo hemos escuchado en Gálatas 3. Los que están bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. ¿Qué significa? Que el diablo no tiene cabida en nuestros corazones. A menos que quizás le abramos la puerta y nos metamos en cosas que tienen que ver con el mal, con el maligno. ¿Y qué cosas pueden ser? Magia, hechicería, la tabla de la Ouija, o algo más reciente que he visto en los niños también, que empezó con un videojuego en octubre del año pasado, así que atentos, padres. Acá lo tengo para leerlo, miren. Se llama Hoogie Woogie. Hoogie Woogie. ¿Escucharon eso? ¿Y la Kissy Missy? Bueno, pero ¿vos sabés lo que es eso? Déjame te decir que eso es una puerta al abismo, al ocultismo. Porque si te pones a analizar, porque Hoogie Woogie significa abrazo, es un monstruo azul, peludo, con sed de sangre, que tiene dientes y garras afiladas, que abraza hasta matar. Ese es su objetivo. Y que en los últimos meses ha cobrado popularidad entre los niños. ¿No es cierto? Este monstruo azul incluso se vende en forma de peluche o juguete en múltiples tonalidades, causando sensación especialmente en los niños de 5 a 10 años en todo el mundo. Y lo mismo sucede con la compañera rosada de llamada Kissy Missy. Sin embargo, los niños no deberían jugar este juego por su alto contenido violento y su mensaje perturbador. Además de señalar que el Hoogie Boogie puede producir pesadillas. Yo sé porque lo hizo en mi hijo. Pero esta no es la primera ocasión que, como nuestros niños están expuestos a las redes sociales, al YouTube, al Internet, no es que ellos buscan eso viene a ellos. ¿Y quién está entre eso y los niños? Estás vos, como defensora o defensor de tus hijos en materia espiritual. Debes hacerlo. No tenés que tomarlo a la ligera. Por ejemplo, otro éxito masivo de la serie de Netflix, ¿no? El juego del calamar. Eso está prohibido para los niños. Es muy violento. Mucha sangre. ¿Queremos que nuestros hijos se críen de esa forma? Si la cultura que nos rodea ya es violenta y perversa, ¿por qué estropear la inocencia de ellos? ¿Por qué no cuidar esa mente y ese corazoncito? Para que no se acostumbre a esas cosas. Porque el pecado es así.
Una vez que probás el pecado, te va a gustar el pecado y vas a perder el discernimiento del bien y del mal, lo que es de Dios y lo que es de Satanás, y vas a pensar que es todo igual. Y no da lo mismo. El mal es mal, el bien es bien. No caigamos en un relativismo cultural o espiritual. Llamemos a las cosas por su nombre. Así que a ningún padre, te doy este ejemplo, a ningún padre se le ocurriría dejar a un niño pequeño jugando en la calle, en una calle transitada. ¿O sí harías eso? A ningún padre se le ocurriría dejar a sus hijos pequeños jugando en la calle sin supervisión. Pero dejarlos con la tablet o con el celular solos es lo mismo. Es lo mismo. ¿Es una lucha diaria? Sí. ¿La tentación es diaria? Sí. ¿El combate espiritual es diario? Sí, debe ser. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, ¿qué debemos hacer? Usar la armadura de Dios. ¿Cuál? La palabra de Dios. Volviendo a nuestro texto, ¿cómo Jesús dialoga con este padre? O mejor dicho, con los demonios que estaban dentro. Porque lo que tenemos en el Evangelio de hoy es un exorcismo, verdaderamente un exorcismo. Jesús viene para liberar del mal, expulsar el mal de adentro. Eso es un exorcismo. Cuando hablamos de exorcismo, no pensemos en las películas, pensemos en el texto bíblico primero. Pregunto, ¿quién tiene miedo a quién? ¿Los demonios tienen miedo de Jesús o Jesús tiene miedo de los demonios? Sí, los demonios, porque le ruegan a Jesús, le piden, por favor, no nos mandes al abismo, mandanos a la piara de cerdos. Y Jesús le permitió. ¿Qué significa? Que Jesús tiene todo el poder. Y la gente, los gadarenos, al enterarse de eso, tienen miedo de Cristo. Por eso le piden que se vaya. Y encima, con la evidencia más tangible del amor de Cristo. ¿Cuál es el amor de Cristo? Que cuando llegan de vuelta, ven a este padre en su sano juicio, recuperada su salud mental y espiritual, a los pies de Jesús escuchando las enseñanzas de Jesús. Miren, un padre que sigue aprendiendo de Jesús. No nos creamos que sabemos todo. Y vestido. Cuando Jesús escucha que la gente no quiere que esté ahí en ese lugar, miren la paciencia de Cristo. No critica, no dice nada. Quizás se muerde la lengua y sube al barco otra vez con sus apóstoles para retornar a Galilea. Pero este padre, que experimentó el poder de la gracia de Dios, quiere seguirle, ser su discípulo, porque experimentó un cambio de vida. Y Jesús hace lo más importante quizás para hoy. Dice, vuélvete a tu casa. Y ahí cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Así que, como padres, discípulos de Jesús, ¿a dónde es nuestro contexto natural para servir a Cristo? No es subir a la barca e irte a África de misionero. Es volver a tu hogar, retornar. Por eso tiene mucha relación con el hijo pródigo, porque acá hay un padre que retorna a su casa. ¿Y quién está esperándole en su casa? ¿Quién espera a ese padre? Los hijos, la esposa que quedó sola, los hijos abandonados. Y ese padre recupera su vocación de padre. Y eso es lo que necesitamos hoy, volver a recuperar nuestra vocación de padres, ser papá de palabra y de vida, de corazón, no ser apenas progenitores. Y necesitamos la ayuda de Dios para eso. Y Jesús está para respaldarte, está a favor tuyo como papá, no en contra. Y esa es la mejor noticia que puedo escuchar hoy, que Cristo ama a los padres y les quiere dar todo su apoyo.
Primero, liberándolos del poder del mal. Segundo, dándoles una nueva dignidad, porque estaba vestido, dándole su palabra y enviándole a su esposa e hijos de vuelta. Ahí vivirá el cristianismo. Así que ahora volvamos a casa, démosle un abrazo a nuestros hijos, un beso a nuestra esposa, porque hoy no solamente celebramos el Día del Padre, podríamos abrir más y decir, hoy es un día para la familia, un día para dar gracias a Dios por los padres, por los hijos y a nuestro Padre Celestial fundamentalmente, que a través de Jesús me rescató de todo mal. Así que gracias a nuestro Padre Celestial por su gran misericordia. Así sea. Amén. Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús para la vida eterna. Amén.